Hermanos y hermanas, muy buenas tardes, bienvenidos en esta oportunidad a una meditación basados en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 7, los versículos 7 al 14, que dice así: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida me resultó a mí para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dios, enséñanos a través de tu Espíritu Santo la exposición de este hermoso y maravilloso texto de las Escrituras. Por Cristo Jesús. Amén. Este texto nos está hablando de la función de la ley en la vida de la persona. Dice, ¿es la ley pues entonces pecado? Porque pues arriba nos ha dicho que ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Sin mandamiento, sin regla, no hay pecado, porque ¿qué es lo que se viola si no existe? La ley nos muestra el pecado porque violamos las reglas de la ley. Y dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es digamos, curioso, extraño, pero también real, que cuando el mandamiento se da, inmediatamente el ser humano está inclinado a hacer lo que el mandamiento prohíbe. Por eso dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Antes, si no se decía no codiciarás, pues a lo mejor ni sabía que estaba codiciando, pero ahora despierta esa intención de la codicia y de los demás pecados, porque la ley lo ordena no hacer, entonces la carne se rebeló y rebelde contra la ley lo hace más rápido. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Como todos tenemos la ley, nadie escapa, todos están muertos bajo la ley. Ese es el estado natural que venimos, ya lo hemos dicho muchas veces. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento él dice, por ejemplo, no codiciarás, pero vamos a poner otro ejemplo, diferente al paulino. Pongamos, no matarás o no codiciarás. Fue ordenado para no hacerle daño al prójimo, pero al hacerlo y desobedecerlo nos mata. O sea, lo que fue ordenado para bien resultó para muerte. ¿Por qué? Porque no lo podemos cumplir. Eso es lo que San Pablo está diciendo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque al ordenar el mandamiento no matar, pues es para proteger la vida. Dice, resultó para mí para muerte. Porque como no lo cumplo, entonces quedo yo bajo condenación y vino la muerte. Lo mismo el adulterio, no codiciarás, no cometerás adulterio. El no cometer adulterio, que es uno de los 10 mandamientos, es para proteger la familia. ¿Pero por qué me mata a mí? Pues porque violo el mandamiento y entonces quedo bajo la condenación. Y así sucesivamente con el resto de los mandamientos que abarcan toda la vida del hombre. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, por él me mató, dice San Pablo. O sea, todos nacemos muertos. Bajo la ley estamos muertos, o sea, porque los mandamientos no los cumplimos. El ser humano está muerto en su pecado. Porque todo lo que la ley le dice que no haga, eso es lo que hacemos. Dice, nosotros somos honestos con nosotros mismos. A nosotros los seres humanos y sobre todo a los cristianos nos falta un poco de honestidad. Yo diría mucha con nosotros, no andar engañados. No, es que yo hago lo bueno. No se engañe. Que yo sí cumplo, tampoco se engañe. Yo sí cumplo. Mire todo lo que el mandamiento dice, la ley completa, a ver si cumple. Por eso dice que engaña. No cumplimos. Luego dice, luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque al haber un mandamiento que era bueno,
Al yo violarlo se me convierte en el peor enemigo. Y vamos a poner un ejemplo. Un cuchillo es un instrumento que se necesita y es útil, pero se convierte en un enemigo al usarlo mal. La sexualidad, por ejemplo, la sexualidad es un don de Dios, pero al usarlo contra el mandamiento se convierte en un problema moral que va contra mí y me mata. Eso es lo que San Pablo está diciendo. Lo que es bueno, lo que Dios nos reglamentó para bien, para vida, resulta que porque no obedecemos ese mandamiento se nos convierte en muerte, o sea, se nos voltea el argumento y nos condena. Y aquí viene algo que les invito a que le pongamos mucho cuidado, y es el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa diferencia que hace este versículo quita de la mente humana cualquier orgullo y posibilidad de que alguien diga yo cumplo la ley, por una razón. Y permítame explicárselo bien. Dios, quien ordenó la ley, el Padre Celestial, Dios en toda su economía, o sea, en toda su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es santo por naturaleza. Él por naturaleza es santo, su santidad es natural en su existencia. Nosotros por naturaleza somos pecadores, estamos en el otro lado. Podríamos decir, Dios es el extremo de la santidad y nosotros en el otro extremo, el extremo del pecado. Pretender cumplir la ley de Dios es literalmente creerse que tiene la misma naturaleza de Dios. Es llegar a tener el orgullo y la pretensión vana y blasfema de creer que somos dioses y que pertenecemos a la misma sustancia de Dios, cuando en realidad somos pecadores. Lo pongo más claro: Dios es inmortal. En Él no hay muerte, Él no muere porque es inmortal por naturaleza. Nosotros somos mortales, somos lo contrario. No podemos pretender ser inmortales porque el único inmortal por naturaleza es Dios. Nosotros por naturaleza somos mortales. Igual ocurre con la ley. Llegar a pensar siquiera que yo sí puedo cumplir la ley es implícitamente creerme que yo soy Dios. Lo mismo cuando dice sed santos porque yo soy santo. Él es santo por naturaleza, nosotros pecadores por naturaleza. Entonces tenemos que tener cuidado con llegar y pensar en algún momento que caeré en la tentación. No, yo sí, mire, la ley la cumplo. Usted es Dios, entonces, es de la misma naturaleza de Dios. No, usted es un pecador. Por eso dice el texto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dejamos nuestra reflexión aquí y continuamos con lo que sigue para una próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite. Bendito Dios. Una de las cosas que nos deja claro este pasaje es que nosotros no podemos creernos tú. Al juramentar o decir y afirmar que nosotros cumplimos tu santa ley, literalmente primero te estamos haciendo a ti mentiroso, porque tú nos has enseñado que no. Y segundo es pretender que somos de tu misma naturaleza, y eso sí es una blasfemia delante de ti. Eso es algo pecaminoso delante de ti. Padre, tú eres Dios santo por naturaleza, santo, 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 perfecto, sin mancha, eterno, inmutable, todopoderoso. Nosotros somos mortales y pecadores. No permitas que el diablo siembre ese orgullo en la mente, porque es peligroso que nosotros tengamos esa pretensión de decir, es que yo sí cumplo la ley. Problema que enfrentaste tú con los religiosos de tu época en la orden religiosa judía, de que había quienes sí creían que podían cumplirla, y tú le reprendías, haciéndoles ver que eso no era así como ellos creían. También ayúdanos a nosotros a ser humildes y a decir, Señor, es que no podemos cumplir tu santa ley porque no somos de tu misma naturaleza. Enséñanos a ser humildes para entender mejor lo que tú has hecho a través del Evangelio. Entonces, si entendemos lo difícil, lo imposible de cumplir tu ley, vamos a agradecer y vamos a entender la buena obra y la gran obra y la maravillosa obra, la buena noticia del Evangelio. Padre, porque el honor y la gloria y la salvación pertenecen a ti. En esta noche nos confiamos en tus manos, por Cristo Jesús. Amén.